Buenas, en este vídeo hablaré de la novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym, escrita por Edgar Allan Poe en el siglo XIX. El libro trata sobre el viaje en barco del adolescente Arthur desde Nantucket, un pueblo marinero al este de los Estados Unidos, hasta el Polo Sur. Cuando se escribió este libro, a principios del siglo XIX, el Polo Sur aún era un territorio inexplorado. Nadie había llegado hasta allí. Y por eso había muchas especulaciones sobre qué se escondía en esa parte del planeta. Edgar Allan Poe dio su versión imaginativa y fantástica en las aventuras de Arthur Gordon Pym. Cuando el chico llega al Polo Sur, el clima cambia. Pasa de un clima frío a un clima cálido. Tanto que en una isla del Polo Sur que se llama Salal, los habitantes llevan muy poca ropa, van casi desnudos. Pero lo más característico de los habitantes de Salal es que le tienen miedo a un huevo, a un libro, a un cuenco de harina, a la vela de un barco, al esqueleto de un pájaro, es decir, a todo lo que tenga el color blanco. Para entender mejor el simbolismo del miedo al color blanco, debemos retroceder en el viaje e ir al inicio, a Nantucket. Allí Arthur se embarca como polizonte en el barco ballenero Grampus, cuyo capitán es el padre de un amigo suyo, Augustus. Arthur se embarca sin que sus padres lo sepan. Lo que el chico busca es su libertad, es encontrar su lugar en el mundo, dar el paso de niño a adulto. Y por eso necesita soltar amarras con su familia y con la sociedad. ¿Y qué manera mejor de hacerlo que adoptar la vida de marinero? Ya que en un barco en alta mar las únicas reglas que existen son las del capitán y la de la propia supervivencia frente a temporales u otras inclemencias de la naturaleza. De esta forma, este viaje no solo un viaje en el espacio desde Nantucket hasta el Polo Sur, sino que también es un viaje vital, un viaje hacia la libertad y hacia la vida adulta. Pero esta libertad Arthur la logrará a costa de su seguridad, ya que en 2 ocasiones su vida correrá serio riesgo. La primera será en un motín que habrá en el Grampus, en que morirán varios tripulantes. La segunda será en el naufragio del Grampus a causa de un temporal. Los únicos supervivientes del naufragio serán 4: Arthur, Augustus, Peters y Parker, que estarán en lo que resta del Grampus flotando a la deriva en medio del océano Atlántico, pasando mucha hambre, sintiéndose cada vez más débiles y esperando que un barco los rescate. Un día
verán a lo lejos un barco y enseguida se animarán y le harán señas para que lo socorra. El barco irá dando tumbos de un lado a otro y pensarán que el timonel está borracho. Habrá un hombre en la cubierta que le sonría e interpretarán esa sonrisa como una sonrisa de ayuda, de apoyo. Pero a medida que el barco se acerca, olerán un hedor, una peste. Y cuando ya el barco está muy cerca, verán que la cubierta está llena de cadáveres. Y les parecerá que la tripulación y los pasajeros de ese barco han sido víctimas de una enfermedad contagiosa. Y el hombre que les parecía que les sonreía, en realidad es un cuerpo en descomposición que casi ya se le ve la calavera. Y la sonrisa que interpretaban como una sonrisa de apoyo, en realidad es una señal de muerte, de la propia muerte de los supervivientes del Grampus, porque están a punto de ser ellos también cuerpos en descomposición. Aquí lo importante es remarcar el simbolismo de los dientes blancos y el color blanco como señales de muerte. Para sobrevivir recurrirán a lo más extremo, el canibalismo. Para que sobrevivan tres, uno deberá morir. Lo echarán a suertes y la víctima será Parker. Este acto de canibalismo no evitará que al cabo de muy poco tiempo Augustus muera de inanición. Finalmente serán rescatados Arthur y Peters por el barco Jane, un barco pesquero y mercante que va rumbo hacia el Polo Sur. Allí establecerá relaciones comerciales con los habitantes de la isla Salal. Pero cuando estos acuerdos comerciales se hayan cerrado, la tribu de los Salal tenderá una emboscada a la tripulación del Jane y los matará a todos menos a dos, menos a Arthur y a Peters, que se escaparán de la isla con una canoa. Pero antes secuestrarán a un miembro de los Salal, que se llama Nunu, para que los guíe en su fuga. Camino hacia el Polo Sur, Peters y Arthur le preguntarán a Nunu por qué la tribu de los Salal atacó a la tripulación del Jane. Nunu, como respuesta, abrirá la boca, separará los labios y les enseñará los dientes. Hasta entonces ningún tripulante del Jane había visto los dientes de ningún miembro de la tribu de los Salal, porque tenían unos labios muy gruesos que les tapaban los dientes. Nunu muestra
que tiene los dientes de color negro. Y como a la tribu de los Salal les da miedo el color blanco y la tripulación del Jain tenía los dientes blancos, por eso los mataron. La canoa seguirá yendo hacia el sur y el paisaje cambiará. El agua se volverá espesa y de color púrpura. El cielo oscurecerá. La atmósfera se llenará de vapor y de cenizas que caerán al agua. A lo lejos se verán unas montañas muy altas y una cascada detrás de la cual hay mucha luz. Al atravesar esa cascada aparecerá un gigante con forma humana, totalmente blanco como la nieve. Cuando Nunu ve a ese gigante blanco, como tiene miedo al color blanco, se tapará la cara con las manos, se acurrucará, se hará un ovillo, pero no podrá evitar morir de pánico por haber visto ese gigante completamente blanco. En cambio, Arthur y Peters ven de frente al gigante blanco, que es el símbolo de la muerte. Porque como ya he dicho antes, este es un viaje vital y al final del viaje de la vida aparece la muerte. Lo importante es destacar la diferencia de la actitud frente a la muerte que tiene Nunu en comparación con Arthur y Peters. Arthur y Peters han llevado una vida de marineros y han encarado muchas veces a la muerte. Sus vidas han corrido riesgo en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando les sonrió la calavera desde el barco lleno de cadáveres. En cambio, Nunu siempre ha pertenecido a la tribu de los Salal, que la tribu de los Salal funciona como otra sociedad humana cualquiera, con un jefe, unos clanes, una familia, una jerarquización del trabajo, una moral, unas leyes, unos castigos, etc. La sociedad da mucha seguridad de supervivencia al individuo, alejando la experiencia de la muerte. Por eso los Salal mataron a la tripulación del Jain, porque tenían los dientes blancos, señal de muerte, y la sociedad humana siempre tiene que negar a la muerte. Pero alejando la vida de la muerte, se debilita la vida, porque la vida y la muerte son caras de una misma moneda. La vida cerca de la muerte se vive más intensamente. Como dijo el marinero y náufrago más famoso de la literatura, Robinson Crusoe, el alma siente un éxtasis casi
infinito cuando ha sido salvada.